Imagínate conocer a alguien que cuando ve este tipo de construcciones históricas se pone en plan de ¡ja! ¡Qué tontos! Hubieran utilizado todo ese espacio para unas buenas unidades habitacionales, unos departamentos cuadrados, un centro comercial, una tontería por el estilo. Simplemente todo bajo la lógica de que es que ese es un modo tonto, ya superó de hacer las cosas. En mis tiempos la cosa no es así. Sin duda alguna un pensamiento bastante dudoso, como mínimo tonto. Un pensamiento que desgraciadamente en redes sociales es de las cosas más comunes del mundo. Solo que no lo vemos directamente, está disfrazado bajo un tufo de ideas supuestamente más avanzadas, más de mente abierta, más supuestamente concienzudas. Una idea de la cual vamos a estar hablando en este video. ¿Alguna vez han visto a alguno de esos señores que se la pasan quéjese y quéjese de cómo los jóvenes se la pasan horas y horas con el celular solo para después pasar hasta 5 horas cada día viendo la televisión? Y cuando hablo de señores, pues no me refiero únicamente ya a los denominados boomers, me refiero incluso a gente de la generación X, cuando de hecho pues su generación fue bastante criticada por lo mismo, porque como ellos fueron los primeros en empezar a tener internet en su casa y los primeros celulares, igual estaban todo el día pegados de esos dispositivos. Pero espérense, que todavía se pone más surreal, porque no acaba aquí. Similar a todas esas caricaturas, todos esos discursos, todos esos artículos muy enojados y con mucho aire de superioridad, donde se critica a los jóvenes que están todo el tiempo con el celular, hace mucho tiempo ya existían críticas muy pesadas contra los jóvenes que leían demasiadas novelas, que se la pasaban demasiado tiempo viendo el periódico. En serio, decían cosas como, es que pasan tanto tiempo con la cabeza abajo que no ven la realidad. En otras palabras, estamos hablando de diferentes generaciones, quejas similares, pero la misma sensación de superioridad generacional, donde cada generación se une un torbellino de superioridad narcisista, donde hasta los más mínimos detalles, como hasta, no sé, las pilas AA, se ponen a decir, es que esas pilas AA sí eran buenas, eran diferentes, no como las de ahorita que ya son malas, no como las de antes que eran demasiado toscas, no, las pilas de mi tiempo es que eran cremita. Hasta este punto tal vez podrían creer que solo estoy hablando de la gente mayor, ¿no? De las generaciones pasadas. Pero aunque las nuevas generaciones sientan que no se unen a toda esta situación, porque pues vaya, gracias a internet es más fácil que nunca sentirse como una persona muy culta, muy crítica, muy lógica, pero sobre todo muy comprensiva, muy por encima de las demás ideas de los demás. Lo cierto es que al final están hasta el cuello de la misma superioridad generacional. No es difícil, para nada difícil encontrar en redes sociales al clásico listillo de turno, explicándonos cómo sus tíos, sus abuelos, vaya, las personas mayores, son completamente unos ignorantes, unos toscos, unos brutos, porque no comprenden el último tema del cual se acaba de enterar hace 5 minutos en internet, el cual puede ser un tema cierto, falso, pues ya sea de la salud mental, de la economía, de la sociedad. Y esto nos puede poner en escenas, en momentos que parecen pues un sketch de comedia. El tipo que se la pasa dice y dice cómo ahora él sí comprende de la salud mental, de la comprensión social y todas esas cosas, cuestionando o incluso ya burlándose de sus familiares mayores porque ellos se creen todo lo que dicen en la televisión, son unos ignorantes, solo para después hablar durante media o una hora entera copiando, calcando exactamente las ideas de un gurú o de un solo creador de contenido de internet y diciendo, es que esta es la verdad, o sea, es que esto me abrió los ojos, esto es la verdad absoluta. Y si ustedes no lo saben es porque son ignorantes. Publican de cómo es horrible estar en las cenas familiares, porque los abuelos, las abuelas te confrontan, te atacan, cuestionan tus ideas y no te dejan ser. Solo para 5 minutos después publicar lo profundamente orgullosos que están porque hicieron llorar al abuelo, porque le dijeron que Dios no existía y que todo lo que había querido toda su vida era una terrible mentira y que básicamente él era un perdedor, un bueno para nada, que todo ese tiempo ellos supieron la verdad. Es decir, que en esta generación donde pues todo tiene que ser un poco más comprensivo, ¿no? Más despiertado y ese tipo de cosas, pues la sensación de superioridad generacional pues se tiene que expresar a través de esta idea de que le estás haciendo un maldito favor al mundo por existir, de que tú eres profundamente sabio y vas tirando por ahí fragmentos de verdad que despiertan al mundo, que todos los comportamientos terribles que tú llegues a tener, aunque sean una calca de esos de los que te andas quejando, son buenos, están justificadísimos. Es decir, mucho de la conciencia, de la apertura,
termina siendo solo aplicado pues a la misma generación, no a las otras. Y digo esto porque yo creo que si de verdad se aplicara todo ese discurso de ser comprensivos y analíticos, consideraríamos el pequeñito hecho de que las generaciones pasadas vivieron en tiempos más represivos, tiempos donde el tema de la salud mental era un tabú, donde si tú llegabas a decir que tenías depresión y te lo diagnosticaban, la sociedad entera te trataba, deja tú que como un enfermo, como un depravado, te trataban como un criminal, alguien que merecía estar en una celda alcochada por el resto de su vida. No lo sé, no suena muy ilógico creer que las personas que vivieron en ese mundo, al final resulta que no tienen las visiones más informadas y más comprensivas sobre el tema de la salud mental, y que lo último que necesitan para aprender o comprender del tema es un joven petulante, arrogante, que tampoco realmente sabe mucho del tema, pero por lo menos lo escucha bastante como para poder repetir 2 o 4 palabras interesantes del asunto, pues diciéndoles que son unos tontos, exponiéndolos por ser esa basura humana que no nació sabiendo eso que le acaban de decir hace 5 minutos en internet. Yo creo que lo más importante es romper este ciclo de arrogancia generacional que nos impide realmente comunicarnos y por tanto aprender de las otras generaciones. Para evitar caer en eso de que la historia siempre se repite porque no aprendemos las lecciones. Porque sí, irónicamente, todos sabemos cuáles son los errores que no debes de cometer cuando eres joven hasta que ya somos viejos. Y como ya somos viejos y ya vimos todos esos errores que no deberías de cometer, ahora sí vamos con toda la superioridad del mundo a decirles a los demás, no seas tonto, es que eso no se hace. Oh, mira, es que no se dan cuenta de lo que vale y demás. Y para hacer esto, pues tenemos que comprender a las generaciones anteriores a la nuestra. Principalmente con la generación boomer, pues esta es una generación en la cual se confiaba en que si ellos daban, ellos recibían. O sea, si ellos trabajaban, tarde o temprano iban a tener una casa, iban a tener sus cosas. Por lo mismo, pues tenían una visión pseudo-meritocrática, donde pues obviamente todo lo bueno que te pasara en la vida te lo ibas a ganar con tu trabajo. Para ellos, que vivieron en un mundo donde el trabajo duro era bastante bien recompensado, la opinión era un derecho que se ganaba, no tanto uno con el que nacías, uno que tenías. Mientras que por el lado de la generación millennial y las generaciones que vienen, creo que para poder empezar a abrir los canales de comunicación, debemos entender que nuestro mayor problema, nuestro mayor peligro, es la arrogancia. Es decir, a diferencia de lo que le decían a las pasadas generaciones de que friégale, trabájale y vas a ver cómo lo obtienes todo, a nuestra generación le dicen constantemente que somos especiales, que todo el mundo quiere escuchar nuestra opinión, que no hay nada más importante que nuestra expresión individual, nuestra propia identidad. Las malditas redes sociales, la publicidad, todo nos la pasa diciéndonos eso. Y por lo mismo, pues hemos sido convencidos. Es decir, en esta generación existe algo que probablemente para todas las demás generaciones les hubiera parecido una completa tontería, una locura, esto de hacer millones de dólares vendiendo trozos de plástico o simplemente ya datos, información, imágenes que solo sirven pues para expresar nuestra propia identidad. Nada más y nada menos, solo para eso. Y creo que solo hasta que nos demos cuenta que esta arrogancia se ha disfrazado de superioridad moral, de mayor conciencia, la cual nos hace sentir con el derecho de callar, humillar o ya directamente atacar a los demás, es que de verdad podremos romper el ciclo. No a nivel social, pero por lo menos entre nosotros. Por lo menos podremos empezar a entendernos con las otras generaciones. Y esto lo digo porque hay que recordar que el tiempo no perdona. Un día, todos nosotros, por más nuevas generaciones que seamos, nos vamos a hacer viejos, vamos a dejar de ser el centro de la publicidad, el centro de lo que la sociedad dice y piensa y hace. Pasaremos a ser esos adultos mayores a los cuales ya no se les presta atención. Y aseguro que cuando lleguemos a ese punto y veamos lo mucho que se aísla a los viejos y se les trata, pues no solo como gente inservible, sino como gente cuyas ideas ya no sirven para nada, pues comprenderemos lo necesario que es que, nos comuniquemos, en vez de generar más y más barreras de narcisismo y arrogancia, que no dejan de ser lo que son, por más disfrazadas que estén de mentalidad progresiva y avanzada y bla, bla, bla. Así que, al menos en mi opinión, yo creo que deberíamos apostar por un camino de comprensión, no tanto pues para que queramos crear una utopía en la Tierra o algo por el estilo, sino
ya tan siquiera para evitar andar haciendo corajes y causar coraje, porque reitero, toda esta idea de, oh sí, somos gente muy consciente de la salud mental, de la sociedad, de la economía y todo eso, genial, digamos que sí es cierto, que eres un crack. No veo cómo humillando, atacando y siendo completamente incomprensivo con las personas de otras generaciones vas a lograr que entiendan esos temas. Lo que trato de decirles es que no caigamos en el comentario que les dije al principio, ¿no? Esto de hacer un análisis histórico, pero profundamente sesgados por nuestras condiciones de vida. O sea, decir, ja, qué babosos, ¿por qué se ponen a construir pirámides, edificios, esas porquerías? Si yo, en mi generación, o sea, yo lo que viví era mejor, era lo chido, era lo bueno. Entonces todos estos, los demás, están mal. O sea, es exactamente lo mismo. Si queremos de verdad hacer una crítica sobre lo bueno, lo malo, lo peor de esta u otra generación, necesitamos de verdad pues una comprensión histórica. Necesitamos comprender que ciertas características permiten y prohíben ciertas cosas de la vida. Ya no podríamos vivir como la gente de los 80, por más que de repente se volviera a poner de moda todo lo de los 80, porque ya no estamos en el mismo momento, ni político, ni cultural, ni económico. Por eso, de hecho, mucho de lo que suele regresar de nostalgia, a lo mucho son puros productos. Y con productos no me refiero exactamente a que te saquen los que vendían en ese entonces, sino que sacan reboots, remakes y que claramente no suelen hacer muy felices a los fans originales. Así que, tratando de terminar este video, solo les puedo decir algo. Creo que más que interesarme en cuál fue la peor generación, creo que me sirve más comprender cuáles son los errores de mi generación, porque es la que estoy viviendo. Y no es nada especial, es solo otra generación más en la historia. Una generación que, pues hasta donde he visto, no ha cambiado el mundo. Así que no creo que cuando las futuras generaciones de aquí a 20, 50, 100 años volteen a vernos al pasado, pues se pongan como que a decir, wow, es que esta gente flipaba, de verdad molaba, tío, eran los mejores, eran tan buenos como ellos se creían. No lo creo. Así que al final el mensaje de este video es tratar de ser comprensivos, tratar de ser reflexivos, aprender de los mayores, aprender de los jóvenes, para poder comprendernos y entendernos a nosotros mismos, entender el tiempo en el que vivimos. Muchas gracias por haber visto este video. Sin más por el momento se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil, porque nadie tiene todas las respuestas.